El guardia de seguridad me miraba con simpatía mientras metía mis cosas en una caja de cartón. Fotos familiares y 5 años de recuerdos reducidos a una triste colección de objetos personales. A mi alrededor, mis excompañeros evitaban mirarme, incómodos al presenciar mi desgracia. Lo siento, señorita Turner, dijo en voz baja. Por lo que vale, nunca creí en las acusaciones. Le dediqué una sonrisa débil mientras levantaba la caja. Gracias, Dave, eso significa mucho. De pie en el elevador por última vez, vi mi reflejo en las puertas de acero pulido, pálida, abatida, pero aún de pie. Mi hermanastro Marcus lo había logrado. Había conseguido destruir mi carrera con unas cuantas mentiras bien colocadas y una campaña de destrucción cuidadosamente orquestada. Me llamo Olivia Turner, y a mis 32 años, estaba viendo cómo mi vida se desmoronaba porque mi hermanastro convenció a todos de que había robado su herencia de $2 millones. Mientras cruzaba el vestíbulo, mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus: te dije que te haría pagar. El karma es una perra, ¿no? Lo borré sin responder, pero mis manos temblaban mientras metía la caja en mi auto. 5 años en Preston Associates, ascendiendo de analista junior a gerente de inversiones, arruinados en un instante porque Marcus había convencido a los socios de que había desviado dinero de la herencia de nuestro padre. Las pruebas que fabricó eran convincentes: estados de cuenta bancarios falsificados, correos electrónicos manipulados, incluso una confesión forjada que, según él, encontró en el estudio de mi padre. Los socios no tuvieron más opción que despedirme, y Marcus se aseguró de que todas las firmas de la ciudad escucharan sobre mi supuesto robo. Lo que Marcus no sabía era que yo llevaba 3 meses preparándome para este momento, desde que descubrí la verdad sobre lo que realmente pasó con el dinero de nuestro padre. Manejé directo a una pequeña cafetería en el centro, donde Rachel Chen me esperaba. Ella había sido la asistente personal de mi padre durante 20 años y, más importante aún, la última persona que lo vio con vida. Recibí tu mensaje, dijo en cuanto me senté frente a ella. ¿Marcus finalmente lo hizo? Asentí, envolviendo mis manos alrededor de la taza de café que había pedido para mí. Me hizo perder mi trabajo esta mañana. Su timing fue perfecto, justo antes de la temporada de bonos, cuando sería más difícil encontrar otro puesto. El rostro de Rachel se oscureció. Igual que su padre, Richard siempre sabía cuándo atacar para causar el mayor daño. No se equivocaba. Mi padrastro, Richard, había sido un maestro manipulador, enseñándole a Marcus cada truco que conocía. Cuando se casó con mi madre hace 15 años, trajo el caos a nuestras vidas, que hasta entonces habían sido pacíficas. Marcus tenía 17 años en ese entonces, y ya mostraba señales de la naturaleza despiadada de su padre. Encontré algo en la oficina de papá, dije en voz baja, sacando mi teléfono. ¿Recuerdas la caja fuerte oculta de la que me hablaste? ¿La que estaba detrás del cuadro? Los ojos de Rachel se abrieron con sorpresa. ¿La encontraste? Pero Richard juró que la había mandado quitar hace años. Mintió, todavía estaba ahí, y lo que encontré dentro, le mostré una foto en mi pantalla. ¿Te resulta familiar? Rachel llevó una mano a su boca, ahogada por el asombro. Esos son los documentos originales, los que Richard dijo que se destruyeron en el incendio. El incendio. Hace 3 meses, un misterioso fuego consumió la oficina de mi padre en su casa, destruyendo convenientemente lo que, según Marcus, era la evidencia de mi robo, pero yo ya había encontrado los documentos reales, escondidos de manera segura en la vieja caja fuerte. Hay más, dije, deslizando el dedo por más fotos, registros bancarios, recibos de transferencias, cartas. Papá sabía lo que Richard y Marcus estaban planeando, documentó todo. Rachel se recargó en el asiento, su expresión grave. Con razón estaban tan desesperados por sacarte de esa casa. Debían estar aterrados de que encontraras la caja fuerte. Y sí que estaban desesperados. Tras la muerte de papá hace 6 meses, Richard y Marcus intentaron de todo para obligarme a mudarme de la casa familiar. Cuando me negué, citando mi derecho como coheredera, recurrieron a tácticas más agresivas. Primero vinieron las acusaciones de robo, luego, la misteriosa evidencia que aparecía de la nada, cada pieza más incriminatoria que la anterior. Finalmente, Marcus llevó sus pruebas falsas a los socios de mi empresa, logrando que me despidieran. Lo que él no sabía era que yo tenía mis propias pruebas, pruebas que no solo limpiarían mi nombre, sino que también expondrían todo su esquema. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rachel, observándome con atención. Tomé un sorbo de café, pensando en la memoria USB oculta en mi departamento. Primero, hacer copias de todo. Luego, mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de Marcus. ¿Ya limpiaste tu oficina?
No te preocupes, yo le daré buen uso. Después de todo, Preston Associates me acaba de ofrecer tu puesto. El placer malicioso en su mensaje hizo que mi sangre hirviera, pero me obligué a mantener la calma. Marcus siempre había sido así, disfrutando del dolor ajeno, igual que su padre. Pensé en el día en que papá se casó con Richard y en lo feliz que estaba mamá. Creía haber encontrado una segunda oportunidad en el amor después de perder a mi padre biológico por cáncer cuando yo era niña. En cambio, había dejado entrar a una serpiente a nuestro hogar. Richard parecía perfecto al principio, encantador, exitoso, un viudo con un hijo de mi edad, pero pronto la máscara comenzó a resquebrajarse, la manipulación sutil, el gaslighting, la manera en que poco a poco aisló a mamá de sus amigos y su familia. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Richard tenía control de todo, las finanzas, la casa, incluso sus relaciones. Cuando murió hace 3 años en un accidente automovilístico, tuve mis sospechas, pero no pruebas. Hasta ahora. Hay algo más, dije, sacando un documento final de mi bolso. Lo encontré en el diario personal de papá. Habla sobre el accidente de mamá. El rostro de Rachel se puso pálido al leer la entrada. Dios mío, tu padre sospechaba. ¿Que no fue un accidente en absoluto? Sí, estaba investigando a Richard cuando murió, por eso estaban tan desesperados por controlar su herencia. El diario detallaba cómo papá sospechaba de la participación de Richard en la muerte de mamá. Había contratado a un investigador privado, reunido pruebas, construido un caso, pero antes de que pudiera actuar, murió repentinamente de un supuesto infarto. La coincidencia es demasiado conveniente, susurró Rachel. Richard consiguió todo lo que quería, el control de la empresa, la herencia. Excepto que no, la interrumpí. Papá cambió su testamento poco antes de morir. Me dejó la mitad de todo. Por eso Marcus está tan desesperado por desacreditarme. Si prueban que soy una ladrona, pierdo mis derechos sobre la herencia. 3 días después de mi humillación pública en Preston Associates, me senté en la oficina de David Chen, un contador forense recomendado por Rachel. Las pruebas que había reunido de la caja fuerte de papá estaban esparcidas en su escritorio mientras él las examinaba con meticulosa atención. Esto es, se detuvo, ajustando sus lentes. Esto es extraordinario, señorita Turner. Su padre construyó un caso sólido contra ellos. Me incliné hacia adelante. ¿Podemos probar que falsificaron las pruebas en mi contra? Mejor que eso, dijo David, levantando un documento en particular. Podemos probar que han estado desviando dinero de la empresa durante años. ¿El robo de herencia del que te acusaron? En realidad, ellos fueron quienes lo hicieron. Mi teléfono vibró, otro mensaje burlón de Marcus. Vi tu perfil de LinkedIn, en busca de nuevas oportunidades. Suerte con eso. Nadie contrata ladrones. Le mostré el mensaje a David, quien negó con la cabeza, disgustado. Estás siendo descuidado, demasiado confiado. Eso nos conviene. A la mañana siguiente, me reuní con Claire Morrison, una fiscal especializada en delitos financieros. Revisó las pruebas con creciente interés, especialmente los documentos relacionados con el accidente de mi madre. El plazo de prescripción no ha expirado, dijo, tomando notas. Si podemos probar que Richard y Marcus estuvieron involucrados. Podemos, le aseguré, sacando la última pieza de evidencia, una memoria USB con imágenes de seguridad que mi padre había obtenido. Solo que ellos no lo saben todavía. Esa tarde, conduje hasta el cementerio donde estaban enterrados mis padres. Mientras me paraba entre sus tumbas, pensé en lo diferentes que habían sido sus muertes, la de papá, rápida y sospechosa, la de mamá, disfrazada de accidente. Voy a arreglar esto, les prometí, no van a salirse con la suya. Mi teléfono sonó, en la pantalla aparecía el nombre de Marcus. Después de un momento de duda, contesté. ¿Por fin lista para confesar?, preguntó, su voz goteando falsa preocupación. Podría ayudarte si admites lo que hiciste. Qué curioso, respondí, manteniendo la voz firme. Estaba a punto de decirte lo mismo. Hubo una ligera pausa. ¿Qué se supone que significa eso? Lo descubrirás pronto. ¿Cómo está la vieja oficina de papá? ¿Ya te acomodaste bien? Otra pausa, más larga esta vez. Mantente fuera de esa oficina, Olivia. Ya no eres bienvenida ahí. Sonreí, aunque él no pudiera verlo. Demasiado tarde. La siguiente semana pasó en un torbellino de preparación, mientras Marcus se paseaba por Preston Associates en su nuevo puesto. Yo trabajaba con David y Claire para construir nuestro caso. Cada documento fue verificado, cada pieza de evidencia catalogada y asegurada. Entonces llegó el momento que habíamos estado esperando, la reunión anual de accionistas de Richard, el escenario perfecto para nuestra revelación. Llegué temprano.
vestida con el mismo traje que llevaba el día en que me despidieron. Seguridad intentó detenerme en la puerta, pero Claire llegó detrás de mí con una orden judicial. Teníamos derecho a estar ahí. La sala de juntas estaba llena cuando entramos, accionistas, miembros de la junta y ejecutivos, todos reunidos para escuchar los grandes planes de Richard para el futuro de la empresa. Marcus estaba sentado a su derecha, luciendo como el príncipe heredero. ¿Qué hace ella aquí?, exigió Richard, poniéndose de pie. Seguridad. Siéntate, Richard, dijo Claire con calma. Tenemos asuntos que discutir. Durante la siguiente hora, presentamos nuestro caso, el desfalco, el fraude, las pruebas fabricadas en mi contra. Con cada revelación, el color se desvanecía más y más de los rostros de Richard y Marcus. Y luego llegó el golpe final, la evidencia sobre el accidente de mamá. No, protestó Marcus mientras las imágenes de seguridad aparecían en la pantalla de la sala de juntas. Eso no pueden probar nada. Pero sí podíamos. Papá había sido meticuloso, reuniendo pruebas hasta el día en que murió. Pruebas que demostraban que Richard y Marcus habían orquestado el accidente de mamá para apoderarse de sus acciones en la empresa. La sala de juntas estalló en caos. Los accionistas exigieron respuestas. Los miembros de la junta llamaron a sus abogados. Y mientras todo se derrumbaba a su alrededor, yo me mantuve firme al frente de la sala, observando cómo el mundo perfecto de Richard y Marcus se desmoronaba. ¿Crees que ganaste?, escupió Marcus mientras los sacaban de la sala. Esta vez, con seguridad diferente. Esto no ha terminado. En realidad, respondí, sí lo está. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Richard y Marcus fueron arrestados, acusados de múltiples cargos de fraude, desfalco y conspiración. La evidencia sobre la muerte de mamá llevó a cargos adicionales, aún más graves. Preston Associates emitió una disculpa pública y me ofrecieron reincorporarme con pago retroactivo y una promoción. Rechacé la oferta. Tenía planes más grandes. Con Richard y Marcus fuera del panorama, tomé mi lugar legítimo como directora general de Turner Enterprises, la compañía que mi padre había construido y que ellos intentaron robar. La junta, impresionada con la manera en que manejé la situación, votó unánimemente para apoyarme. Un año después, me senté en lo que alguna vez fue la oficina de Richard, ahora mi oficina, contemplando la ciudad desde lo alto. La empresa prosperaba bajo mi liderazgo, creciendo de maneras que Richard nunca había imaginado. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. A Richard y Marcus les habían negado la libertad condicional. Cumplirían sus sentencias completas, 20 años para Richard, 15 para Marcus. Rachel llamó a la puerta, cargando una caja que me resultaba familiar. Mira lo que encontré en el archivo, dijo, colocándola sobre mi escritorio. Los viejos documentos de tu padre. Abrí la caja, inhalando el aroma familiar de los cuadernos de cuero de papá. Encima de todo había una foto que nunca había visto. Mamá y papá en mi graduación universitaria, sonriendo con orgullo. Estarían orgullosos de ti, dijo Rachel en voz baja. Los dos. Tomé la foto, pensando en todo lo que había pasado. Richard y Marcus intentaron destruirme, creyendo que era un blanco fácil. En su lugar, aprendieron lo que sucede cuando subestimas a alguien que ya no tiene nada que perder. La reunión de la junta empieza en 10 minutos, me recordó Rachel. Las proyecciones trimestrales subieron un 20%. Me puse de pie, ajustando mi saco. No los hagamos esperar. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, los empleados me saludaban con respeto. Sabían mi historia. Todos la sabían. Cómo luché contra acusaciones falsas. Expuse la verdad y tomé el control de lo que era legítimamente mío. Marcus pensó que despedirme me destruiría. En cambio, me hizo más fuerte, más determinada, lista para pelear por lo que me correspondía. Sentada a la cabecera de la mesa de juntas, la misma donde expuse sus crímenes, pensé en lo diferente que era todo ahora. La empresa estaba más fuerte que nunca, construida sobre la honestidad y la integridad, no sobre mentiras y manipulación. Esa noche, visité nuevamente las tumbas de mis padres, esta vez, con buenas noticias, el éxito de la empresa, la justicia que obtuvieron, el legado que continuaría. Lo logré, les dije, hice lo correcto. Y en algún lugar, lo sabía, estaban orgullosos de mí.